Su hija desapareció hace 40 años. Lo que encontró en una vieja caja le rompió el corazón. Bienvenido y disfruta de la historia. Dorotea nunca dejó de poner la mesa para dos, incluso después de 4 décadas. Colocaba su plato y al otro lado de la mesa un segundo, más pequeño, descolorido, alguna vez rosa con margaritas, ahora solo porcelana blanca. Sabía que sus vecinos murmuraban a sus espaldas. ¿Todavía cree que la niña volverá a casa? Perdió la cabeza hace mucho tiempo, pero a Dorotea no le importaba. Ellos no habían sostenido a esa pequeña niña en sus brazos, no habían besado sus rizos antes de dormir, no se habían parado en la calle gritando su nombre mientras el mundo seguía adelante, frío e indiferente. Era 1985 cuando su hija, Dmara, desapareció. Con solo 6 años, había estado jugando en el jardín cuando Dorotea entró a la casa por un momento, solo un momento. Cuando regresó, silencio. El columpio todavía se balanceaba. Los zapatos de su hija estaban junto al macizo de flores. Pero Dmara ya no estaba. La búsqueda duró semanas, meses, luego años. La policía archivó el caso como sin resolver. Los amigos dejaron de llamar. Incluso su esposo, destrozado y sin esperanza, se fue. Pero Dorotea se quedó, en la misma casa, con la misma esperanza. Mantuvo la habitación de Dmara exactamente como estaba. Los juguetes, los dibujos, incluso su pequeño suéter colgado sobre la silla. En cada cumpleaños, Dorotea horneaba un pastel. Cada año se sentaba junto a la ventana, observando la calle, rezando. La gente le decía que dejara ir el pasado. Pero, ¿cómo puede una madre dejar ir a su corazón? Las arrugas se fueron, acumulando en su rostro con el paso de los años, cada línea un testimonio silencioso de noches sin dormir y días de espera. Sus manos, una vez firmes y seguras, ahora temblaban ligeramente al sostener la fotografía enmarcada de Dmara que mantenía en la mesita de noche. Era la última imagen que tenían juntas, tomada solo 2 días antes de la desaparición. Dmara sonreía, sus dientes frontales faltaban, sus ojos brillaban con esa inocencia pura que solo los niños poseen. «Volveré pronto, mamá», había dicho Dmara aquella mañana, besando la mejilla de Dorotea antes de salir corriendo al jardín. Esas palabras se repetían en la mente de Dorotea como un eco interminable, resonando a través de las décadas. El vecindario había cambiado mucho desde entonces. Las familias se mudaron, las casas se renovaron, los árboles crecieron. Pero el jardín de Dorotea permanecía prácticamente igual. El columpio, aunque oxidado, seguía ahí. Las flores, margaritas, las favoritas de Dmara, continuaban floreciendo cada primavera como un acto de fe. Madrid, la ciudad que una vez amó, se había convertido en un recordatorio constante de lo que había perdido. Cada parque infantil, cada escuela, cada niña con coletas le hacía contener la respiración por un momento, preguntándose, ¿y sí? La policía había sido comprensiva al principio. El inspector Mendoza, un hombre de mediana edad con ojos amables y bigote espeso, visitaba regularmente durante el primer año. Traía actualizaciones, aunque rara vez contenían noticias significativas. «Seguimos buscando, señora. No pierda la esperanza», decía siempre al despedirse. Con el tiempo, sus visitas se volvieron menos frecuentes, hasta que eventualmente dejaron de producirse. Dorotea aprendió a vivir con el dolor como compañero constante. Lo sentía al despertar, pesado en su pecho. Lo llevaba consigo durante el día, como una sombra que nunca la abandonaba. Y por la noche, cuando el silencio de la casa se volvía ensordecedor, el dolor se convertía en un grito silencioso que nadie más podía escuchar.
pero seguía adelante. Trabajaba como bibliotecaria en la biblioteca local, encontrando consuelo en los libros y en ayudar a otros a encontrar historias que los transportaran lejos de sus propias realidades. Quizás, pensaba a veces, si ayudaba a suficientes personas a encontrar lo que buscaban, el universo le devolvería lo que ella había perdido. En los aniversarios de la desaparición de Dmara, Dorotea seguía un ritual. Se despertaba temprano, visitaba la iglesia para encender una vela, luego pasaba por la comisaría local para preguntar si había alguna novedad. La respuesta era siempre la misma. Lo sentimos, señora Vidal, no hay nada nuevo. Por las tardes, colocaba carteles frescos con la foto de Dmara y su información en los tablones de anuncios comunitarios. Por la noche, horneaba el pastel favorito de chocolate de Dmara, colocaba 2 rebanadas en la mesa y cantaba «Cumpleaños feliz» en voz baja. Una rebanada permanecía intacta hasta la mañana siguiente. Su hermana Luisa, que vivía en Valencia, la llamaba regularmente, instándola a mudarse, a empezar de nuevo. «Dorotea, te estás matando lentamente», le decía con ternura. «Dmara no querría esto para ti». Pero Dorotea se mantenía firme. «¿Y si vuelve y no estoy aquí?», respondía. «Siempre. ¿Y si me busca y no puede encontrarme?». Luisa eventualmente dejó de insistir, comprendiendo que el amor de una madre no conoce límites, ni siquiera los del tiempo y la razón. Con los años, Dorotea había desarrollado una rutina que le proporcionaba cierta estabilidad. Desayunaba a las 7:30, siempre café con leche y una tostada con tomate. Trabajaba en la biblioteca de 9:00 a 18:00, con una pausa para almorzar a las 13:00. Regresaba a casa, regaba sus plantas, preparaba una cena sencilla y luego se sentaba a ver las noticias, siempre atenta por si mencionaban algo sobre niños desaparecidos o reencuentros familiares. Antes de acostarse hablaba con la fotografía de Dmara. Le contaba sobre su día, las pequeñas alegrías y tristezas, como si estuviera manteniendo al día a su hija sobre una vida que deberían haber compartido. «Hoy ayudé a una niña a encontrar un libro sobre estrellas», le diría. «Tenía tus mismos ojos curiosos, le habría gustado conocerte». En su cumpleaños número 70, Luisa organizó una pequeña celebración. Vinieron algunos colegas de la biblioteca, un par de vecinos amables y la señora Castro, la panadera del barrio que siempre le guardaba el mejor pan. Cantaron, comieron pastel y por un breve momento, Dorotea sintió algo parecido a la alegría. Pero cuando todos se fueron y la casa volvió a quedarse en silencio, ese sentimiento familiar de vacío regresó. Se sentó en el sofá, sosteniendo un pequeño oso de peluche que había pertenecido a Dmara, y por primera vez en mucho tiempo se permitió preguntarse, ¿cuánto tiempo más podría seguir así? Esa noche soñó con Dmara, no con la niña pequeña que había perdido, sino con una mujer adulta, con el rostro difuminado, pero de alguna manera familiar. En el sueño, esta mujer la abrazaba y le susurraba al oído, «Nunca dejé de buscarte, mamá». Dorotea se despertó con lágrimas en los ojos y una extraña sensación de anticipación en el pecho, como si algo estuviera a punto de cambiar. Quizás fue ese sueño lo que la impulsó a hacer algo diferente ese día. En lugar de seguir su rutina habitual, decidió que era momento de enfrentar una tarea que había estado postergando durante años: limpiar el ático. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. El ático de la casa era un espacio olvidado, lleno de recuerdos polvorientos y cajas que no habían sido abiertas en décadas. Dorotea subió lentamente las escaleras, su rodilla artrítica protestando con cada escalón.
Al llegar arriba encendió la luz, una bombilla desnuda que apenas iluminaba el espacio. El aire estaba cargado de polvo y nostalgia. Había cajas etiquetadas con fechas antiguas, álbumes de fotos, ropa que ya nadie usaría. En un rincón, la cuna de Dmara, desmontada y envuelta en plástico. Dorotea nunca había podido deshacerse de ella. Comenzó a ordenar metódicamente, decidiendo qué conservar y qué podría finalmente dejar ir. Encontró su vestido de novia, amarillento por el tiempo, juguetes que habían pertenecido a Dmara cuando era bebé, cartas de su difunto esposo, escritas durante su noviazgo. Cada objeto desenterraba un recuerdo, algunos dulces, otros dolorosos. Las horas pasaron sin que se diera cuenta, perdida en este viaje a través del tiempo. Fue entonces cuando la vio, en un rincón oscuro, semicubierta. Por una vieja manta había una caja que no reconocía. Era de cartón simple, sellada con cinta adhesiva amarillenta, sin marcas ni etiquetas. Dorotea se acercó intrigada. No recordaba haberla puesto allí. Quizás su esposo antes de marcharse, o Luisa durante alguna de sus visitas. Con manos temblorosas llevó la caja hasta donde la luz era mejor. Parecía vieja, pero no, tanto como los otros objetos del ático. La cinta adhesiva estaba despegándose en las esquinas, facilitando su apertura. Dorotea dudó. Había algo en esta caja que le provocaba una extraña mezcla de temor y esperanza, como si, de alguna manera, supiera que su contenido podría cambiarlo todo. Finalmente, respiró hondo y comenzó a quitar la cinta. Al abrir las solapas, lo primero que vio fueron dibujos infantiles. Su corazón dio un vuelco, pensando que serían de Dmara, pero rápidamente notó que el estilo era diferente. Estos trazos eran de otra mano, aunque igualmente infantil. Debajo de los dibujos había cartas, docenas de ellas atadas con un lazo descolorido. Con dedos temblorosos, tomó la primera del montón. El sobre estaba dirigido a ella. Para mamá. Para Dorotea. Parpadeó, incrédula. La caligrafía era infantil en las primeras cartas, evolucionando con los años en las siguientes. Abrió la primera con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Querida mamá, te extraño mucho. Tengo una perrita ahora. Se llama Luna y es muy suave. ¿Estás enfadada conmigo? Espero que no. Te quiere, Dmara. Dorotea ahogó un sollozo. La fecha en la esquina, 1986, apenas un año después de la desaparición. Abrió otra carta y otra más, todas de Dmara a lo largo de los años. Estoy en la escuela ahora. Ojalá estuvieras aquí para verme. Dicen que debo llamarla mamá, pero ella no eres tú. Hoy vi a alguien que se parecía a ti. Lloré toda la tarde. Las cartas contaban la historia de una niña creciendo sin su madre, pero nunca olvidándola. Hablaban de escuelas, amigos, miedos y sueños, de una vida que se desarrollaba en paralelo a la de Dorotea, separada pero de alguna manera conectada por estas palabras nunca enviadas. Las manos de Dorotea temblaban incontrolablemente mientras las lágrimas corrían por su rostro. Durante 40 años había creído que Dmara había sido robada, tal vez algo peor. Ahora sostenía en sus manos la prueba de que su hija había vivido, había escrito, había recordado. En el fondo de la caja había una fotografía. Una joven de unos 16 años, con los ojos de Dorotea y una sonrisa forzada. Al reverso, una nota. Espero que esto te llegue algún día. Creo que ella va a enviarlo. La dirección del remitente era de otro país. El matasellos tenía 25 años. Dorotea se derrumbó en el suelo del ático, abrazando las cartas contra su pecho, sollozando, como no lo había hecho en décadas. Era un llanto que venía de lo más profundo, mezcla de dolor por el tiempo perdido y alivio por saber que su hija había sobrevivido. Cuando finalmente logró calmarse,
Una nueva determinación se apoderó de ella. Estas cartas eran una pista, la primera pista real en 4 décadas. Tenía que hacer algo al respecto. Con energía renovada, reunió todas las cartas y la fotografía, las colocó cuidadosamente en la caja y bajó del ático. Revisó cada carta minuciosamente, buscando pistas sobre dónde podría estar Demara ahora. La dirección en la última carta era de Lisboa, Portugal. Estaba fechada 15 años atrás. La cabeza de Dorotea daba vueltas con preguntas. ¿Quién había puesto esa caja en su ático? ¿Cómo habían llegado allí las cartas? Y lo más importante, ¿dónde estaba Demara ahora? Tomando la decisión más impulsiva de su vida, Dorotea tomó su teléfono y llamó a Luisa. «Necesito que vengas», dijo sin preámbulos. «He encontrado algo sobre Demara». 2 horas después, Luisa estaba en su puerta, el rostro marcado por la preocupación y la confusión. A sus 68 años, Luisa seguía siendo la pragmática de las hermanas, la que mantenía los pies en la tierra mientras Dorotea vivía entre recuerdos y esperanzas. «¿Qué has encontrado?», preguntó Luisa, siguiendo a Dorotea hasta la sala de estar, donde había dispuesto las cartas cronológicamente sobre la mesa. «Cartas. Demara. Ha estado viva todo este tiempo, Luisa, y pensaba en mí». Luisa miró las cartas con escepticismo, pero al tomar la primera y leerla, su expresión cambió. Pasó a la siguiente, y luego a otra más. Finalmente, levantó la vista hacia su hermana, lágrimas formándose en sus ojos. ¿Cómo es posible? ¿De dónde salieron estas cartas? Estaban en el ático, en una caja que nunca había visto antes. Alguien las puso allí, Luisa, alguien que sabía dónde estaba Demara todo este tiempo. El rostro de Luisa se endureció. «Tenemos que llamar a la policía. Esto es evidencia». Dorotea asintió, pero algo en ella quería proteger estas cartas, este nuevo y frágil vínculo con la hija que había perdido. Sin embargo, sabía que Luisa tenía razón. Si había alguna posibilidad de encontrar a Demara, necesitaría ayuda. El inspector Vargas, un hombre joven que probablemente ni siquiera había nacido cuando Demara desapareció, las recibió en la comisaría esa misma tarde. Escuchó atentamente mientras Dorotea explicaba su descubrimiento, examinando las cartas, con guantes y una expresión de creciente interés. «Esto cambia completamente el caso», dijo finalmente. «Ya no estamos buscando a una niña desaparecida o restos. Estamos buscando a una mujer adulta que posiblemente fue víctima de una adopción ilegal». Adopción ilegal. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Dorotea. Alguien había robado a su hija para dársela a otra familia. ¿Quién podría hacer algo tan cruel? «Las cartas más recientes son de Lisboa», continuó el inspector. «Pero eso fue hace 15 años. Tendríamos que coordinar con la policía portuguesa, buscar registros de inmigración, escuelas». «Haz lo que sea necesario», interrumpió Dorotea con una firmeza que sorprendió incluso a Luisa. «He esperado 40 años. Puedo esperar un poco más». Pero en su corazón, Dorotea sabía que ya no quería esperar. No cuando estaba tan cerca. De vuelta en casa, mientras Luisa preparaba té en la cocina, Dorotea volvió a examinar la fotografía. Su hija a los 16 años. Tendría 46 ahora. ¿Cómo sería? ¿Se habría casado? ¿Tendría hijos? ¿Nietos quizás? La idea de toda una vida perdida, de momentos que nunca podría recuperar, amenazaba con abrumarla. Pero ahora había algo más junto al dolor. Esperanza. Una esperanza tan intensa que casi dolía. «La encontraremos», dijo Luisa, colocando una taza de té frente a ella. «Esta vez la encontraremos». Dorotea asintió, pero un nuevo temor surgió en su mente. ¿Y si Demara no quería ser encontrada? Las cartas mostraban que había pensado en ella, que la había extrañado. Pero habían pasado 15 años desde la última.
Quizás había seguido adelante, había hecho las paces con su pasado. ¿Y si no quiere verme?, susurró Dorotea, dando voz a su miedo más profundo. Luisa tomó su mano. Las cartas dicen lo contrario. Te ha buscado en cada rostro que se parecía al tuyo. Te ha extrañado toda su vida. Por supuesto que querrá verte. Esa noche, mientras Luisa dormía en la habitación de invitados, Dorotea no pudo conciliar el sueño. Se levantó y fue al jardín, sentándose en el viejo columpio donde Dimara había jugado por última vez. La luna iluminaba el patio con una luz plateada, dando a todo un aspecto casi irreal. «¿Dónde estás, mi niña?», susurró a la noche. «¿Dónde has estado todos estos años?». Y por primera vez en 4 décadas sintió que podría obtener una respuesta. Las siguientes semanas fueron una montaña rusa de emociones. La policía tomó el caso con una seriedad que Dorotea no había visto en años. El inspector Vargas asignó un equipo especial, reabriendo oficialmente el caso de la desaparición de Dmara Vidal. Las cartas fueron sometidas a análisis forense. La caja fue examinada en busca de huellas dactilares. La fotografía fue digitalizada y sometida a software de reconocimiento facial, comparándola con bases de datos internacionales. Cada día, Dorotea esperaba noticias, alternando entre esperanza desbordante y temor paralizante. ¿Y si todo era un cruel engaño? ¿Y si las cartas eran falsas? ¿Y si después de llegar tan lejos, volvía a quedarse sin nada? Luisa se quedó con ella durante este tiempo, posponiendo su regreso a Valencia. Juntas esperaban las llamadas del inspector Vargas. Juntas repasaban las cartas una y otra vez, buscando pistas que pudieran haber pasado por alto. Fue durante una de estas relecturas cuando Dorotea notó algo. En una de las cartas más recientes, Dimara mencionaba a una profesora de música que había sido especialmente amable con ella. «La señora Fonseca dice que tengo talento para el piano. Me recuerda a ti cuando me cantabas para dormir». «Fonseca», murmuró Dorotea. «Es un apellido portugués». Llamaron inmediatamente al inspector Vargas, quien prometió investigar escuelas de música en Lisboa que pudieran tener o haber tenido una profesora con ese apellido. Pero la verdadera ruptura en el caso llegó de manera inesperada. El análisis de huellas dactilares de la caja reveló una coincidencia parcial con un caso no relacionado. Una mujer llamada Helena Martins, arrestada años atrás por falsificación de documentos en Portugal. Helena Martins, según descubrieron, había trabajado como asistente social en Madrid durante los años 80, antes de mudarse a Portugal, y había estado involucrada en varios casos de adopción cuestionables. La policía la localizó en un pequeño pueblo costero cerca de Lisboa. Tenía 75 años y vivía sola. Cuando los oficiales portugueses la confrontaron con las evidencias, confesó. «Era parte de una red», explicó. «Tomábamos niños de familias que considerábamos inadecuadas, familias de bajos recursos, madres solteras, situaciones complicadas. Los entregábamos a parejas extranjeras que querían adoptar rápidamente, sin trámites ni preguntas». Dorotea no encajaba en ninguna de esas categorías. Era maestra de primaria, casada, con una situación estable. «Su caso fue diferente», admitió Helena. «Fue por encargo específico. Una pareja de diplomáticos estadounidenses quedó encantada con la niña al verla en un parque. Ofrecieron una suma considerable. Yo solo seguí órdenes». La confesión de Helena proporcionó el eslabón perdido. Los padres adoptivos de Dmara se llamaban Richard y Catherine Thompson, diplomáticos estadounidenses asignados brevemente a España, luego transferidos a Portugal y eventualmente de regreso a los Estados Unidos. «La niña nunca se adaptó completamente», continuó Helena. «Siempre preguntaba por su verdadera madre. Escribía esas cartas.
Me las daba para que se las enviara. Yo prometía hacerlo, pero nunca lo hice. Excepto una vez, hace 25 años, me sentía culpable, pero la devolví al remitente cuando fue de vuelta. Tenía miedo. ¿Dónde está mi hija ahora?, exigió saber Dorotea cuando el inspector Vargas le transmitió esta información. Los Thompson regresaron a los Estados Unidos hace unos 20 años, respondió. Boston, Massachusetts. Estamos coordinando con el FBI para localizarlos. ¿Y las cartas? ¿Cómo llegaron a mi ático? Elena Martins las envió hace 5 años. Dijo que la culpa finalmente pudo más que el miedo. Contrató a alguien para dejar la caja en su casa cuando supo que usted no estaba. Pensó que las encontraría pronto. Dorotea se sintió mareada. 5 años. Las cartas habían estado en su ático durante 5 años, mientras ella seguía poniendo la mesa para 2, seguía esperando junto a la ventana. Necesito ir a Boston, declaró. Necesito encontrarla. Espere, aconsejó el inspector Vargas. Deje que las autoridades la localicen primero. Confrontarla directamente podría ser un shock demasiado grande, pero Dorotea había esperado 40 años. No esperaría ni un día más. ¿Conseguirá Dorotea encontrar finalmente a su hija? ¿Sabrá lo ocurrido realmente en ese fatídico día? ¿Buscará venganza contra los que le arrebataron a su pequeña? Sigue enganchado para descubrirlo. Con Luisa a su lado, Dorotea empacó una pequeña maleta. Ropa para una semana, medicamentos y algo especial, el viejo oso de peluche de Edmara y el álbum de fotos de sus primeros 6 años. El inspector Vargas, viendo su determinación, finalmente cedió y proporcionó la última dirección conocida de los Thompson en Boston, advirtiéndole que podría no ser actual. Al menos es un comienzo, dijo Dorotea. El vuelo a Boston fue el primero que Dorotea tomaba en más de 20 años. Observaba por la ventanilla, maravillada y aterrorizada, a partes iguales. Estaba cruzando un océano para buscar a la hija que había perdido en su propio jardín. ¿Crees que me reconocerá?, preguntó a Luisa en algún momento sobre el Atlántico. Han pasado 40 años, ya no soy la madre que recuerda. El amor de una madre es inconfundible, respondió Luisa. No importa cuánto tiempo pase. Boston la recibió con un día gris y lluvioso. Se hospedaron en un modesto hotel cerca del centro y al día siguiente comenzaron su búsqueda. La dirección que tenían resultó ser un elegante edificio de apartamentos en Back Bay, un vecindario acomodado. Pero al preguntar por los Thompson, el portero les informó que se habían mudado hacía casi 10 años. Una pareja mayor, recordaba. Se jubilaron y se mudaron a una casa en los suburbios, Lexington, creo, o quizás Cambridge. Era un callejón sin salida, o al menos parecía serlo. Pero Dorotea no estaba dispuesta a rendirse. Recordó que en 1900, las últimas cartas de Mara mencionaba un conservatorio de música. Busquemos conservatorios, sugirió a Luisa. Si realmente tenía talento para el piano, como mencionaba en sus cartas, tal vez estudió música formalmente. Era una posibilidad remota, pero mejor que nada. Visitaron el New England Conservatory, el Boston Conservatory at Berkeley y varias escuelas de música más pequeñas. En cada lugar mostraban la vieja fotografía de Edmara a los 16 años, preguntando si alguien la reconocía. La mayoría los miraba con simpatía, pero sin reconocimiento. Hasta que en el Longy School of Music, una profesora mayor se detuvo al ver la fotografía. «Claro que la recuerdo», dijo. «Dana Thompson, una pianista extraordinaria. Daba clases aquí hasta hace unos años». El corazón de Dorotea dio un vuelco. Dana. Le habían cambiado incluso el nombre, pero manteniendo la inicial. Y era profesora de piano, tal como había soñado ser Dorotea antes de que el destino la llevara por otro camino. ¿Sabe dónde podemos encontrarla ahora?
preguntó Luisa, sosteniendo el brazo de Dorotea que temblaba visiblemente. Tiene su propio estudio en Cambridge. Melodías de Dana, creo que se llama, una pequeña escuela para niños. Esa misma tarde se dirigieron a Cambridge. Melodías de Dana resultó ser un encantador estudio en una casa victoriana reconvertida, con un cartel que mostraba un piano y notas musicales en tonos pastel. A través de las ventanas podían ver a niños tomando clases y moviéndose entre ellos una mujer de mediana edad con cabello oscuro recogido en una coleta. Dorotea se quedó paralizada en la acera, incapaz de moverse. Después de 40 años de búsqueda, de espera, de esperanza, ahí estaba su hija, a solo unos metros de distancia. No puedo hacerlo, susurró retrocediendo. ¿Y si no me quiere en su vida? ¿Y si está feliz así? No tengo derecho a irrumpir y trastornarlo todo. Luisa la tomó por los hombros. Dorotea, has cruzado un océano para encontrarla. Has esperado 40 años. Al menos déjala decidir. A ella. Con piernas temblorosas, Dorotea se acercó a la puerta, respiró hondo y presionó el timbre. La mujer que abrió tenía los ojos de Dorotea, pero el rostro había madurado, mostrando líneas de expresión que hablaban de una vida vivida. Por un momento, se miraron en silencio, dos extrañas conectadas por un vínculo invisible que el tiempo no había podido romper. ¿Puedo ayudarla?, preguntó finalmente la mujer, con una ligera arruga de confusión en su frente. Dorotea intentó hablar, pero las palabras se negaban a salir. Finalmente, con manos temblorosas, sacó la vieja fotografía de su bolso y se la mostró a la mujer. Dana la tomó, frunciendo ligeramente el ceño, al principio con confusión, luego con un destello de reconocimiento que rápidamente intentó ocultar. «Lo siento», dijo, devolviendo la fotografía. «No sé quién es esta persona». Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos, tan parecidos a los de Dorotea, estaban llenos de miedo y anhelo a partes iguales. «Tmara», susurró Dorotea, encontrando finalmente su voz. «Tu nombre es Tmara Vidal, y yo soy tu madre». El rostro de Dana palideció. Sus manos se aferraron al marco de la puerta como si necesitara sostenerse para no caer. Por un momento, pareció que iba a cerrar la puerta, a negar la verdad que se presentaba ante ella. Pero entonces, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tengo alumnos ahora», dijo con voz entrecortada. ¿Pueden volver en 2 horas?» Dorotea asintió, incapaz de hacer más. Se alejaron del estudio, Luisa prácticamente sosteniendo a Dorotea, cuyas piernas parecían haberse convertido en gelatina. «Te reconoció», dijo Luisa. «Lo vi en sus ojos. Te reconoció, Dorotea». Las siguientes 2 horas fueron eternas. Las pasaron en una cafetería cercana, Dorotea demasiado nerviosa para comer, apenas tocando su té. Repasaba mentalmente lo que diría, cómo explicaría los 40 años de ausencia, cómo le contaría sobre la búsqueda interminable. Cuando regresaron al estudio, ya no había niños. Un cartel en la puerta decía, «Cerrado por asuntos personales». Dana les abrió antes de que pudieran tocar el timbre. «Pasen», dijo, su voz más firme ahora, aunque sus ojos seguían mostrando una mezcla de emociones contradictorias. El interior del estudio era acogedor, con 2 pianos enfrentados, estantes con partituras y pequeños instrumentos de percusión para los niños. En las paredes había fotografías de estudiantes en recitales, dibujos infantiles y diplomas. Dana les indicó que se sentaran en un pequeño sofá mientras ella tomaba una silla frente a ellas. «He llamado a mi marido», dijo. «Llegará pronto. Necesito que alguien más escuche esto conmigo».
Dorotea asintió, comprendiendo la necesidad de apoyo. Ella misma no podría haber hecho este viaje sin Luisa. Tengo preguntas, continuó Dana. Muchas preguntas, pero primero, ¿cómo me encontraste? Dorotea le contó sobre las cartas, la caja en el ático, la confesión de Elena Martins. Mientras hablaba, Dana escuchaba con intensidad, ocasionalmente asintiendo o conteniendo lágrimas. Las cartas, murmuró. Nunca creí que las enviaría, pero seguí escribiéndolas. Era mi manera de mantenerme conectada contigo. Las tengo todas, dijo Dorotea. Las he leído tantas veces que podría recitarlas de memoria. Un silencio cargado de emoción se instaló entre ellas. 40 años de separación, 40 años de vidas vividas en paralelo, todo condensado en este momento. ¿Por qué no viniste por mí?, preguntó finalmente Dana, con una voz que sonaba de repente como la de la niña pequeña que había sido. Durante años esperé que aparecieras. Me asomaba a las ventanas, buscándote entre la multitud. ¿Por qué no viniste? El dolor en su voz era como un puñal en el corazón de Dorotea. Te busqué, susurró, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Cada día, cada hora. Puse carteles por toda la ciudad, contraté detectives, llamé a hospitales, orfanatos, incluso morgues, pero era como si hubieras desaparecido en el aire. Luisa intervino, explicando cómo Dorotea nunca había dejado de buscar, cómo había mantenido la habitación de Demara intacta, cómo había rechazado mudarse por miedo a que su hija volviera y no pudiera encontrarla. El timbre sonó, interrumpiendo la conversación. Dana se levantó para abrir, regresando momentos después con un hombre alto y de aspecto amable, con cabello entrecano y gafas. «Este es mi esposo, Paul», presentó Dana. «Paul, estas son Dorotea y Luisa Vidal, de Madrid». Paul estrechó sus manos, confuso pero cordial. Dana lo guió hasta una silla y luego, con voz temblorosa, comenzó a explicarle. «¿Recuerdas que te conté que fui adoptada? Que mis padres biológicos habían muerto en un accidente?» Paul asintió, su rostro mostrando creciente preocupación. «Eso es lo que Richard y Catherine me dijeron», continuó Dana. «Pero no era verdad. Paul, esta es Dorotea, mi madre biológica, de quien fui robada cuando tenía 6 años». Paul miró a Dorotea, luego a Dana, el shock evidente en su rostro. «¿Robada? ¿Qué quieres decir con robada?». Dana le explicó lo que acababa de descubrir sobre Elena Martins, sobre la red de adopciones ilegales, sobre la vida en Madrid que le había sido arrebatada. Paul parecía aturdido, pero su primera reacción fue acercarse a Dana y abrazarla, un gesto que hizo que Dorotea sintiera a la vez gratitud y una punzada de dolor. Este hombre había estado ahí para su hija cuando ella no pudo estarlo. «¿Están vivos?», preguntó Dorotea. «Richard y Catherine». Dana negó con la cabeza. «Richard murió hace 7 años. Cáncer. Catherine está en una residencia. Alzheimer. No reconoce a nadie». Hubo un silencio mientras todos absorbían esta información. No habría confrontación, no habría rendición de cuentas para los que habían robado 40 años de su relación madre-hija. «¿Sabían?», preguntó Dorotea. «¿Sabían que te habían robado?». Dana suspiró profundamente. «No lo sé con certeza. Nunca hablaron de mi adopción, excepto para decir que mis padres biológicos habían muerto». Cuando empecé a hacer más preguntas, en la adolescencia se ponían incómodos, cambiaban de tema. Creo que probablemente sospechaban que algo no estaba bien, pero prefirieron no indagar. «¿Les diste las cartas para que las enviaran?», preguntó Luisa. Dana asintió. Al principio directamente a ellos. Luego, cuando vi que nunca llegaban respuestas, empecé a dárselas a Elena cuando venía de visita.
Era una amiga de la familia que aparecía regularmente. Siempre me traía pequeños regalos, siempre mostraba especial interés en mí. Ahora entiendo por qué. Mientras conversaban, Paul se levantó discretamente y regresó con una bandeja con té y galletas. Un gesto tan doméstico, tan normal, en medio de esta extraordinaria reunión. «Tengo tantas preguntas», dijo Dana, tomando una taza con manos temblorosas. «Sobre mi padre, sobre nuestra vida en Madrid, sobre lo que pasó después». «Y yo tengo 40 años de tu vida que recuperar», respondió Dorotea. «Tus primeros pasos en la escuela, tus amigos, tus logros, tus dificultades, se miraron abrumadas por todo lo que habían perdido, pero también por lo que podrían recuperar. Tengo una hija», dijo Dana de repente. «Sofía, tiene 11 años». El rostro de Dorotea se iluminó. «¿Una nieta? Tengo una nieta». Dana sonrió por primera vez desde que habían llegado. Era una sonrisa tímida, pero genuina. «Está en un campamento de música ahora. Vuelve en 3 días. Ella también toca el piano». «Como tú», dijo Dorotea, «como yo quería». «¿Tú tocas?», preguntó Dana sorprendida. «Estudié brevemente antes de tenerte. Luego lo dejé, por la enseñanza, pero siempre fue mi pasión». Dana se levantó súbitamente y se acercó a uno de los pianos. «Ven», dijo, palmeando el banco a su lado. Dorotea se unió a ella, sentándose en el estrecho espacio. Dana comenzó a tocar, una melodía suave y melancólica que llenó la habitación. Después de unos compases, Dorotea se unió tímidamente, sus dedos encontrando las teclas por instinto, complementando la melodía de Dana. Luisa y Paul observaban en silencio, testigos de un reencuentro que trascendía las palabras. Madre e hija, separadas por 4 décadas, encontrándose en la música como si nunca hubieran estado separadas. Cuando la pieza terminó, se miraron, lágrimas en los ojos, pero también una nueva comprensión entre ellas. «Hay algo que siempre quise preguntarte», dijo Dana. «En mis sueños siempre te preguntaba esto. ¿Alguna vez dejaste de buscarme?» «Nunca», respondió Dorotea sin dudar. «Ni un solo día». Dana asintió, como si confirmara algo que ya sabía, en lo más profundo de su ser. Luego, lentamente se inclinó y apoyó su cabeza en el hombro de Dorotea. Un gesto tan simple y sin embargo tan profundamente significativo. Dorotea contuvo la respiración, temiendo moverse y romper el momento. Luego, con infinita ternura, levantó una mano y acarició el cabello de su hija, como había hecho tantas veces cuando Dmara era pequeña. Y por un instante el tiempo se detuvo. El abismo de 40 años se cerró, y fueron simplemente madre e hija, unidas en un momento de perfecta armonía. ¿Has experimentado alguna vez un reencuentro emocionante con alguien importante de tu pasado? ¿O conoces a alguien que haya vivido algo similar? Cuéntanoslo en los comentarios. Mientras las sombras del atardecer se alargaban fuera del estudio, las 4 personas dentro continuaban hablando, riendo ocasionalmente, llorando a veces, tejiendo los hilos de sus vidas que habían estado separados durante tanto tiempo. Paul ordenó comida para todos, y cenaron allí mismo, en el estudio, entre pianos y partituras, compartiendo historias, mostrando fotografías en teléfonos móviles, llenando lentamente los vacíos de 40 años. Dana mostró imágenes de su boda con Paul, de Sofía cuando bebé, de recitales y vacaciones. Dorotea contó sobre su trabajo en la biblioteca, sobre cómo Madrid había cambiado a lo largo de los años, sobre la casa que seguía exactamente igual, esperando. ¿Sigues poniendo la mesa para 2? Preguntó Dana en un momento, recordando una de las cartas que había escrito. Dorotea asintió, avergonzada y orgullosa a la vez. «Cada noche. Tienes que venir a casa», dijo de repente Dana.
Todos ustedes. Tenemos una habitación de invitados y deberían conocer a Sofía cuando regrese del campamento. Paul asintió entusiasmado. Sería un honor tenerlos con nosotros. Dorotea miró a Luisa, quien le dio un ligero asentimiento de aprobación. Nos encantaría, respondió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. 2 días después, Dorotea y Luisa se trasladaron del hotel a la casa de Dana y Paul en un tranquilo barrio residencial de Cambridge. Era una casa victoriana restaurada, con un pequeño jardín delantero y un porche acogedor. Dana los recibió con una calidez que contrastaba con su inicial reserva. Parecía haber aceptado la verdad de su origen, abrazándola con una valentía que Dorotea admiraba profundamente. Les mostró la casa, deteniéndose especialmente en el cuarto de música, donde un piano de cola dominaba el espacio, y en la habitación de Sofía, llena de pósters de músicos clásicos junto a estrellas del pop. Le encanta Taylor Swift, explicó Dana con una sonrisa. Dice que es como Mozart, pero para nuestra época. La habitación de invitados era acogedora, con 2 camas individuales y ventanas que daban al jardín trasero. Sobre la cómoda, Dana había colocado un pequeño jarrón con margaritas, un detalle que no pasó desapercibido para Dorotea. «Recordaste que son mis favoritas», dijo, conmovida. «Las mencionaste en una de tus historias para dormir», respondió. Dana. Sobre la princesa de las flores, nunca la olvidé. Esa noche, después de cenar, Dana le mostró a Dorotea un álbum de fotos que había preparado. «Mi vida en imágenes», explicó, «para que puedas ver un poco de lo que te perdiste». Pasaron horas recorriendo las páginas, Dana explicando cada fotografía, cada momento capturado. Su primer día de escuela, competiciones de piano, graduaciones, viajes, bodas de amigos, el día que conoció a Paul, su boda, el nacimiento de Sofía. «Fuiste una niña feliz», observó Dorotea, con una mezcla de alivio y tristeza. «Tuve una buena vida», reconoció Dana. «Richard y Catherine no eran malos padres. Eran distantes, formales, pero se preocupaban por mí a su manera. Me dieron educación, oportunidades, seguridad, pero siempre sentí que algo faltaba, un vacío que no podía nombrar». «Lo siento tanto», susurró Dorotea. «Si hubiera sabido dónde buscar...» Dana tomó su mano. «No fue tu culpa, ahora lo sé. Durante años, parte de mí se preguntaba si quizás me habías dado en adopción voluntariamente, si quizás las historias de Richard y Catherine tenían algo de verdad. Pero las cartas me dicen lo contrario. Nunca dejé de buscarte», repitió Dorotea. «Y ahora estamos aquí. Es como un milagro». El día siguiente amaneció claro y soleado. Paul había pedido unos días libres en el bufete de abogados donde trabajaba para estar con ellos. Desayunaron todos juntos en el jardín trasero, bajo un viejo manzano que proporcionaba una agradable sombra. «Sofía llega esta tarde», anunció Dana sirviendo más café. «Está muy emocionada de conocerte. Le expliqué todo por teléfono. Anoche». «¿Todo?», preguntó Dorotea, preocupada por cómo una niña de 11 años procesaría una historia tan complicada. «Una versión apropiada para su edad», aclaró Paul. «Que encontramos a su abuela biológica, que hubo una confusión cuando Dana era pequeña, que ahora nuestra familia ha crecido». «¿Y cómo lo tomó?», preguntó Luisa. «Está fascinada», sonrió Dana. «Dice que es como esas películas donde la princesa descubre que tiene una familia secreta. Siempre ha tenido una imaginación muy viva». El resto del día lo pasaron preparándose para la llegada de Sofía. Dorotea insistió en cocinar, preparando una paella, plato que Dana recordaba vagamente de su niñez. Luisa ayudó a arreglar el jardín para una cena al aire libre.
Paul y Dana fueron a recoger a Sofía al campamento. Cuando finalmente escucharon el coche en el camino de entrada, Dorotea sintió su corazón acelerarse. Estaba a punto de conocer a su nieta, una extensión de su linaje que nunca había soñado que existiría. La puerta se abrió y entró una ráfaga de energía. Sofía era alta para su edad, con el cabello oscuro de Dana, pero los ojos azules de Paul. Llevaba un estuche de violín en una mano y una mochila desbordante en la otra. Se detuvo en seco al ver a Dorotea, estudiándola con curiosidad no disimulada. ¿Eres mi abuela?, preguntó directamente, con esa franqueza característica de los niños. Dorotea asintió sin confiar en su voz. Sofía se acercó, dejando caer su mochila pero manteniendo el violín a salvo. Examinó el rostro de Dorotea detenidamente, como buscando similitudes. «Tienes las mismas arrugas que mamá cuando sonríes», declaró finalmente. Luego, para sorpresa de todos, se adelantó y abrazó a Dorotea con fuerza. Siempre quise una abuela que viviera suficientemente cerca para visitarla. Dorotea la abrazó de vuelta, lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. En ese abrazo, espontáneo y sincero, sintió una promesa de futuro, un nuevo comienzo. La cena fue alegre, con Sofía dominando la conversación, contando animadamente sobre el campamento, sus amigos, las piezas que había aprendido. Ocasionalmente se dirigía a Dorotea con preguntas directas. «¿Tu casa en Madrid tiene jardín? ¿Puedo visitarte algún día? ¿Sabes hacer churros?» Comí churros una vez en un restaurante español y eran deliciosos. Dorotea respondía con placer, encantada con la curiosidad y energía de su nieta. «Sí, tengo un pequeño jardín. Por supuesto que puedes visitarme. Y sí, sé hacer churros, los mejores de Madrid». Después de la cena, Sofía insistió en mostrarles lo que había aprendido en el campamento. Sacó su violín y, con Dana acompañándola al piano, interpretó una sencilla pero hermosa melodía. Cuando terminaron, los aplausos de Dorotea, Luisa y Paul llenaron el jardín. Sofía hizo una exagerada reverencia, claramente disfrutando de la atención. «¿Tú tocas, abuela?», preguntó, usando ya el término con naturalidad, como si Dorotea siempre hubiera sido parte de su vida. «Un poco», admitió Dorotea. «Hace mucho tiempo que no practico». «Toca algo con mamá», insistió Sofía. «Por favor». Dana miró a Dorotea con una sonrisa tímida. «¿Te gustaría?» Volvieron al piano, esta vez en el cuarto de música. Sofía se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, mientras Luisa y Paul ocupaban el pequeño sofá. Dana comenzó a tocar una melodía que Dorotea reconoció inmediatamente. «Para Elisa», de Beethoven. Era una de las primeras piezas que había aprendido en su juventud. Con dedos inseguros al principio, pero ganando confianza, Dorotea se unió a Dana. Sus manos, separadas por 40 años y miles de kilómetros, encontraron un ritmo común, una armonía que trascendía el tiempo y la distancia. Nadie aplaudió cuando terminaron. No era necesario. El silencio que siguió estaba lleno de una emoción que ningún aplauso podría expresar adecuadamente. Esa noche, después de que Sofía finalmente se fuera a dormir, los adultos se reunieron en la terraza con copas de vino. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno y una suave brisa llevaba el aroma de las flores del jardín. «Tengo algo que contarles», dijo Dana, tomando la mano de Paul para fortalecerse. «Hemos estado hablando sobre esto y hemos decidido mudarnos a España». «¿Qué?», exclamaron Dorotea y Luisa al unísono. «No inmediatamente», aclaró Paul. «Hay mucho que planificar, organizar, pero en un año, quizás menos. Puedo trabajar remotamente parte del tiempo y siempre he querido abrir mi propio bufete». Dana:
Puede enseñar piano en cualquier lugar, y las escuelas internacionales en Madrid son excelentes para Sofía. Pero, ¿por qué?, preguntó Dorotea, atónita. Tienen su vida aquí. Dana la miró con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Porque hemos perdido 40 años. No quiero perder ni un día más. Quiero que Sofía conozca a su abuela, que aprenda español fluido, que entienda la mitad de su herencia. Y yo quiero recuperar un poco de la vida que me robaron. Dorotea no pudo contener las lágrimas. La idea de tener a su hija y nieta cerca, de poder verlas crecer, compartir su vida, era más de lo que jamás se había atrevido a soñar. «Mi casa es suya», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Es grande, hay espacio de sobra, y si prefieren su propio lugar, les ayudaré a encontrarlo». «Ya hemos estado investigando propiedades online», sonrió Paul. «Pero primero queremos hacer una visita exploratoria, todos juntos, tal vez en Navidad, para que Sofía pueda ver dónde creció su madre, para que podamos entender mejor lo que significa mudarnos». Luisa levantó su copa. «Por los nuevos comienzos», brindó, «y por las familias que encuentran su camino de regreso, sin importar cuánto tiempo tome». Todos bebieron a ese sentimiento, sus corazones llenos de una esperanza que ninguno se habría atrevido a imaginar solo unos días antes. A medida que avanzaba la semana, la relación entre Dorotea y Dana continuó profundizándose. Había momentos incómodos, por supuesto, silencios que ninguna sabía cómo llenar, preguntas difíciles de responder, pero también había momentos de conexión sorprendentemente naturales, como si alguna parte elemental de sus seres recordara el vínculo que habían compartido. Un día, mientras paseaban solas por el jardín botánico de Cambridge, Dana hizo la pregunta que había estado rondando su mente. «¿Mi padre, mi verdadero padre, cómo era?» Dorotea sonrió con nostalgia. Alberto era un soñador, profesor de literatura en la universidad, siempre con la cabeza en las nubes, siempre citando poesía en los momentos más inesperados. Te adoraba. Solía llevarte sobre sus hombros para que pudieras tocar el cielo, como decía. ¿Qué le pasó? Después de que yo desapareciera, el rostro de Dorotea se ensombreció. Se culpó a sí mismo. Había estado en su estudio cuando ocurrió, corrigiendo exámenes. Pensó que si hubiera estado en el jardín contigo... Intentamos mantenernos unidos, por ti, por la esperanza de encontrarte. Pero el dolor fue más fuerte que nosotros. Se mudó a Barcelona 3 años después. Volvió a casarse eventualmente, tuvo otro hijo. Falleció hace 10 años. Dana asimiló esta información en silencio. Otro padre perdido. Otra vida que podría haber sido. ¿Conociste a mi medio hermano?, preguntó finalmente. Andrés. Vino al funeral. Es arqueólogo, viaja constantemente. Le dije sobre ti, sobre que nunca habíamos dejado de buscarte. Me dio su número por si alguna vez tendré que llamarlo. Me gustaría conocerlo, dijo Dana suavemente. Conocer a toda mi familia. Lo harás, prometió Dorotea. Todos estarán tan felices de conocerte como yo. Siguieron caminando, deteniéndose ocasionalmente para admirar una flor o un árbol particularmente hermoso. El silencio entre ellas era ahora cómodo, lleno de una comprensión mutua que no necesitaba palabras. ¿Sabes qué es lo más extraño?, comentó Dana mientras descansaban en un banco. Tengo recuerdos de España, de ti, de papá, pero siempre pensé que eran sueños o historias que me había inventado. Richard y Catherine insistían en que había nacido en los Estados Unidos, que mis primeros recuerdos eran de Boston. ¿Qué recuerdas?, preguntó Dorotea, ansiosa por saber qué fragmentos de su vida juntas había conservado Dana. El olor a jazmín en un patio, una canción que me cantabas antes de dormir, algo sobre la luna y las estrellas,
un gato atigrado que venía a visitarnos, y el columpio. Recuerdo claramente el columpio donde estaba jugando. Ese último día. Dorotea tomó su mano. El gato se llamaba Nube, era de los vecinos, pero pasaba más tiempo en nuestro jardín, y la canción era La luna y el sol, una nana que mi abuela me cantaba. El jazmín cubría la pared del patio trasero, y el columpio todavía está allí. Se miraron, ambas conscientes de la extraña dualidad de sus vidas. Una línea clara que dividía el antes y el después, el mundo con la otra y el mundo sin ella. Me gustaría escuchar esa canción de nuevo, dijo Dana. Y allí, en un tranquilo rincón del Jardín Botánico de Cambridge, Dorotea cantó la nana que había cantado miles de veces a la fotografía de su hija perdida. Esta vez, Dana estaba allí para escucharla, inclinando su cabeza hacia el hombro de su madre, cerrando los ojos, permitiendo que la melodía despertara recuerdos largo tiempo enterrados. Cuando Dorotea terminó, Dana tomó aire temblorosamente. «La recuerdo», susurró. «Realmente la recuerdo». ¿Descubrirá Dana toda la verdad sobre su pasado? ¿Podrá Dorotea recuperar el tiempo perdido? ¿Cómo reaccionarán cuando visiten Madrid y regresen al lugar donde comenzó todo? No te pierdas el desenlace. El día antes de que Dorotea y Luisa regresaran a Madrid, organizaron una cena especial. Dana había invitado a sus amigos más cercanos para que conocieran a su madre biológica, para compartir la extraordinaria historia de su reencuentro. Entre los invitados estaba Eleanor, la mejor amiga de Dana desde la universidad. Michael y Sinusi, su esposo David, padrinos de Sofía, y Lisa, colega de Dana en el conservatorio. Al principio había cierta incomodidad, la inevitable extrañeza de la situación. Pero a medida que la noche avanzaba, la calidez y sinceridad de Dorotea conquistaron a todos. Contaron la historia, no como una tragedia, sino como un milagro tardío, un testimonio del poder del amor y la persistencia. «Es como una película», comentó Eleanor, secándose una lágrima. «Una de esas historias que parecen demasiado increíbles para ser verdad, excepto que las películas suelen terminar con el reencuentro», observó Dana, «y para nosotras es solo el comienzo». Más tarde esa noche, mientras los invitados se despedían, Dorotea se encontró a solas con Sofía en el jardín. La niña estaba sentada en un columpio contemplando las estrellas. «¿Puedo?», preguntó Dorotea, señalando el columpio vecino. Sofía asintió, sonriendo. «Mamá dice que vamos a visitarte en Navidad». «Así es, estoy deseando mostrarles Madrid, y luego tal vez nos mudemos allí. Si eso es lo que tu familia decide, sería maravilloso». Sofía la miró con la directa intensidad característica de los niños. «¿Crees que a mamá le gustará vivir en España otra vez?» Ella no recuerda mucho. Dorotea consideró la pregunta con seriedad. «Creo que será diferente para ella. No estará recuperando su infancia perdida, sino creando una nueva vida. Y eso puede ser igualmente hermoso». Sofía asintió, como si la respuesta la satisficiera. Luego inesperadamente preguntó: «¿No estás enojada?» «¿Enojada? ¿Por qué?» «Con las personas que se llevaron a mamá, que la alejaron de ti». Dorotea suspiró profundamente. Era una pregunta que ella misma se había hecho muchas veces en los últimos días. «Estuve enojada durante mucho tiempo», admitió, «con el mundo, con Dios, conmigo misma por no haber protegido mejor a tu madre. Y sí, si hubiera encontrado a los responsables en aquellos primeros años, no sé qué hubiera hecho». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas para explicarle a una niña un sentimiento tan complejo. «Pero el enojo es como llevar una piedra muy pesada todo el tiempo. Eventualmente te das cuenta de que la única que sufre eres tú. Catherine y Richard le dieron a tu madre un hogar, educación, oportunidades. Lo que hicieron estuvo mal, profundamente mal, pero no fueron crueles con ella.
¿Y la mujer que ayudó a llevársela? ¿Elena? Elena finalmente hizo lo correcto, aunque tarde. Sin ella quizás nunca habríamos encontrado a tu madre. Sofía reflexionó sobre esto, balanceándose suavemente en el columpio. Creo que... Entiendo, dijo finalmente. Es como cuando me peleo con mi amiga Emma y luego nos perdonamos. El enfado se va porque la amistad es más importante. Dorotea sonrió ante la sabiduría simple pero profunda de la niña. Algo así, excepto que en este caso, la alegría de haber encontrado a tu madre finalmente es mucho más fuerte que cualquier enojo que pudiera sentir. Sofía dejó de balancearse y miró directamente a Dorotea. Me alegro de que te hayamos encontrado. Abuela. Yo también, cariño, yo también. La mañana de la partida llegó demasiado pronto. El taxi esperaba fuera para llevarlas al aeropuerto mientras se despedían en el porche. Paul abrazó a ambas mujeres, agradeciéndoles por compartir esta semana con ellos. Sofía, todavía en pijama, abrazó a Dorotea con fuerza, haciéndole prometer que tendría churros esperando cuando visitaran Madrid. Finalmente, Dana y Dorotea se abrazaron. Un abrazo largo y significativo que intentaba compensar décadas de abrazos perdidos. Nos veremos pronto, susurró Dana al oído de su madre. Muy pronto. Te estaré esperando, respondió Dorotea. Como siempre. El viaje de regreso a Madrid fue silencioso, ambas hermanas procesando la extraordinaria semana que habían vivido. ¿Estás bien?, preguntó finalmente Luisa mientras sobrevolaban el Atlántico. Dorotea asintió, sus ojos fijos en las nubes debajo. Mejor que bien. Es solo que, durante tanto tiempo, mi vida se definió por la ausencia de Edmara, por buscarla, por esperarla. Ahora que la he encontrado, es como si tuviera que aprender a vivir de nuevo, a vivir sin esa ausencia. «¿Tienes tiempo?», señaló Luisa. Ambas lo tienen. Al llegar a Madrid, la casa parecía extrañamente vacía y a la vez llena de nuevas posibilidades. Dorotea recorrió cada habitación con ojos nuevos, imaginando a Dana, Paul y Sofía en ellas, imaginando cenas familiares, celebraciones, música. Esa noche se detuvo frente a la mesa del comedor. Por costumbre, comenzó a poner 2 platos, pero luego sonrió para sí misma. En cambio, sacó su mejor mantel, el que guardaba para ocasiones especiales, y comenzó a planificar cómo reorganizaría la mesa para Navidad, cuando serían 5. En las semanas siguientes, Dorotea se sumergió en preparativos. Renovó la habitación de invitados, compró nuevas sábanas, repintó el cuarto que había sido de Edmara y que ahora sería para Sofía cuando visitaran. También retomó sus clases de piano, practicando cada tarde, determinada a poder tocar adecuadamente con Dana y Sofía. Llamó a familiares y amigos cercanos, compartiendo la noticia del milagro que había ocurrido. La mayoría reaccionó con asombro y alegría, aunque algunos con escepticismo inicial. «¿Estás segura, Dorotea?», preguntaba su primo Miguel. «¿No podría ser alguien aprovechándose de ti?». Pero las dudas se disipaban cuando Dorotea mostraba fotografías de Dana, del sorprendente parecido entre ellas, y contaba la historia de las cartas de Elena Martins, de la evidencia irrefutable de que esta mujer era, sin duda alguna, su Edmara. Una tarde, mientras organizaba el ático, ahora completamente limpio y ordenado, Dorotea encontró el viejo álbum de recortes donde había guardado cada artículo de periódico sobre niños desaparecidos, cada folleto de organizaciones de búsqueda, en cada postal de lugares donde alguien había reportado ver a una niña que podría ser Edmara. Lo hojeó con una mezcla de nostalgia y alivio, reconociendo el dolor en esas páginas, pero también sabiendo que ya no definían su historia. Cerró el álbum y lo guardó en una caja etiquetada «Pasado», decidiendo que era tiempo de comenzar un nuevo álbum, uno lleno de futuro. Para Navidad,
La casa de Dorotea estaba transformada. Un árbol resplandecía en la sala de estar. El primer árbol que había decorado en décadas. Guirnaldas adornaban las puertas y el aroma de galletas recién horneadas llenaba la cocina. Cuando el taxi se detuvo frente a su casa la víspera de Navidad, Dorotea sintió su corazón acelerarse. Salió a recibirlos, viendo a Dana, Paul y Sofía bajando con sus maletas, sus rostros iluminados por la emoción y la anticipación. Sofía corrió hacia ella, abrazándola con la despreocupada afección de una niña que ya había aceptado plenamente a esta nueva abuela en su vida. Paul, siempre considerado, llevaba regalos y una botella de vino. Y Dana, su Dana, parecía diferente de alguna manera, más ligera, más radiante, como si hubiera dejado caer un peso invisible. «Bienvenidos a casa», dijo Dorotea, abrazándolos a todos. «Bienvenidos a casa». Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Visitas a los lugares emblemáticos de Madrid, reuniones con familiares ansiosos por conocer a la hija, perdida y ahora encontrada de Dorotea, comidas festivas que se extendían durante horas. Dana redescubría la ciudad de su infancia con ojos nuevos, ocasionalmente deteniéndose en una esquina, frente a un parque o una iglesia, un destello de reconocimiento cruzando su rostro. «Recuerdo esto», diría, señalando la fuente en Plaza Mayor o el estanque en el Retiro. «Solías traerme aquí». Para Sofía todo era una gran aventura. Practicaba su español con determinación, haciendo reír a todos con sus errores entusiastas. Paul tomaba fotografías constantemente, documentando cada momento de este viaje trascendental. El día antes de Año Nuevo visitaron la vieja casa de Alberto, el padre de Dana. Ahora pertenecía a otra familia, pero Dorotea había conseguido permiso para que Dana pudiera verla desde fuera. Se quedaron en la acera opuesta, observando la fachada de piedra, las ventanas con macetas, el pequeño balcón donde Alberto solía sentarse a leer. «Me habría gustado conocerlo», dijo Dana suavemente. «Conocer a mi verdadero padre». «Te habría adorado», respondió Dorotea. «Igual que adora a Sofía». «¿Qué quieres decir?», preguntó Dana confundida. Dorotea sonrió misteriosamente. «Hay alguien a quien debes conocer. Nos está esperando». Los llevó a un pequeño café cercano, acogedor y tranquilo. En una mesa junto a la ventana, un hombre de mediana edad aguardaba. Al verlos entrar, se levantó, su expresión una mezcla de nerviosismo y anticipación. «Dana», dijo Dorotea, «quiero presentarte a Andrés, tu hermano». Dana se quedó inmóvil, mirando al hombre que compartía sus ojos, la forma de su mandíbula, ese gesto inconsciente de tocar su oreja cuando estaba nervioso, igual que ella hacía. «Hola, Dana», dijo Andrés, su voz ligeramente temblorosa. «He esperado toda mi vida para conocerte». Se abrazaron torpemente al principio, luego con genuina emoción. Dos hermanos separados por circunstancias más allá de su control, finalmente reunidos. Pasaron horas en ese café, Andrés compartiendo historias sobre su padre, sobre cómo Alberto nunca había dejado de hablar de su primera hija, cómo guardaba su fotografía en su escritorio hasta el día de su muerte. «Tengo algo para ti», dijo Andrés, sacando un pequeño paquete de su bolsillo. «Papá quería que lo tuvieras, si alguna vez te encontrábamos». Dana abrió el paquete con dedos temblorosos. Dentro había un antiguo relicario de plata. Al abrirlo, encontró una diminuta fotografía de ella a los 6 años, sonriendo, y un mechón de cabello oscuro. «Tuyo», explicó Andrés. «Papá lo guardó todos estos años». Dana cerró el relicario, apretándolo contra su pecho, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Paul la abrazó por los hombros, ofreciendo apoyo silencioso. Sofía, comprendiendo la importancia del momento, permaneció inusualmente quieta y atenta. «Gracias», susurró Dana finalmente. «Significa todo».
La víspera de Año Nuevo la celebraron en casa de Dorotea. Andrés se unió a ellos, completando el círculo familiar. Cocinaron juntos, rieron, compartieron historias, creando nuevos recuerdos para reemplazar los perdidos. A medianoche, mientras las campanas sonaban por toda la ciudad, Dana tomó la mano de Dorotea. «Hemos tomado una decisión», anunció. «Nos mudamos a Madrid. Paul ha encontrado trabajo en un bufete internacional. Aquí, y yo puedo enseñar en el conservatorio. Sofía está emocionada por su nueva escuela». Dorotea apenas podía creer lo que escuchaba. «¿Cuándo?» «Este verano», respondió Paul. «Estamos buscando casa cerca de aquí. Queremos que Sofía pueda venir a visitarte después de la escuela, que podamos cenar juntos regularmente, que seamos una familia normal». «Una familia», repitió Dorotea saboreando la palabra. «Mi familia». 6 meses después, un camión de mudanzas se detenía frente a una encantadora casa a solo 3 calles de la de Dorotea. Dana y Paul habían encontrado el lugar perfecto, suficientemente cerca para visitas diarias, pero dándoles su propio espacio para construir su nueva vida en Madrid. Dorotea estaba allí para ayudar con la mudanza, dirigiendo a los transportistas con la energía de una mujer que ha encontrado un nuevo propósito en la vida. Cuando todo estuvo en su lugar, cuando las cajas comenzaron a vaciarse y la casa a tomar forma, Dana llevó a Dorotea al jardín trasero. Era pequeño pero encantador, con un viejo olivo proporcionando sombra y espacio suficiente para un banco y una pequeña mesa. «Tengo un regalo para ti», dijo Dana, guiándola hacia un rincón del jardín donde algo estaba cubierto con una lona. Con un gesto ceremonioso, retiró la tela, revelando un columpio idéntico al que había estado en el jardín de Dorotea hace 40 años. Donde Edmara había estado jugando aquel fatídico día. «Para comenzar de nuevo», explicó Dana. «No como un recuerdo de lo que perdimos, sino como símbolo de lo que hemos recuperado». Dorotea no pudo contener las lágrimas mientras abrazaba a su hija. «Es perfecto», susurró. «Absolutamente perfecto». Esa noche, la primera noche oficial de Dana, Paul y Sofía en su nuevo hogar madrileño cenaron todos juntos en el jardín. Andrés se unió a ellos, trayendo vino y pastel. El cielo estaba lleno de estrellas, el aire tibio con la promesa del verano. Mientras los platos pasaban de mano en mano, mientras las conversaciones fluían en una mezcla de español e inglés, mientras las risas llenaban el espacio que una vez había estado vacío, Dorotea miró a su alrededor con un corazón desbordante de gratitud. Su hija había regresado, no de la manera que había imaginado, no como la niña pequeña que había perdido, sino como una mujer fuerte y hermosa, con su propia familia, su propia historia. El tiempo perdido seguía ahí, una ausencia que nunca podría ser completamente llenada. Pero el futuro se extendía ante ellas, lleno de posibilidades, de momentos por compartir, de amor por redescubrir. Más tarde, cuando todos se habían ido y Dorotea se preparaba para regresar a su casa, Dana la acompañó hasta la puerta. «¿Sabes qué?», dijo Dana sonriendo. «Mañana pondré la mesa para 5». Dorotea sonrió, entendiendo el significado profundo de esas simples palabras. «Y yo también». En el tranquilo camino de regreso a casa, bajo el cielo estrellado de Madrid, Dorotea sintió una paz que no había conocido en 40 años. La mesa para 2 que había mantenido durante tanto tiempo ya no sería necesaria. Ahora habría una mesa mucho más grande, ruidosa con conversaciones y risas, llena de la familia que finalmente había encontrado su camino de regreso a casa. Y cada vez que mirara a través de la mesa y viera a su hija, sabría que algunas historias, incluso las que comienzan con pérdida y dolor, pueden terminar con esperanza y alegría.
Que el amor, si es lo suficientemente fuerte, puede trascender el tiempo, la distancia e incluso los secretos más oscuros. Que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.